Ok, hoy hablaremos de una secuela de Time Moon con un tono más de comedia a comparación de su antecesor, que se enfoca en su héroe atrapado en un bucle temporal, donde gasta más tiempo jugando con el elenco que tratando de resolver el problema. Y ese juego indudablemente es Hollow Kagetsu Ataraxia. Toya. Sí, esto será divertido. En este punto hemos visto suficientes novelas visuales en este canal como para que a diario me pregunte qué demonios hice con mi vida. Y por el otro lado, si bien en la práctica Time Moon representa apenas un 10% del canal, dudo que alguien no sepa de qué va la compañía en este punto. Así que enfoquémonos en un aspecto intrínseco al medio de las visual novel en sí, la idea de los fandisc. Un fandisc es un producto lanzado por las compañías después del éxito de su producto. Aunque puede consistir solo de imágenes o música, en el ambiente de las visual novels suele ser un spin-off que reusa los recursos del original en una historia por lo general más ligera, algo que no es ni una secuela ni un juego nuevo en sí, y también algo que está garantizado a vender aún con un esfuerzo mucho menor. Nunca cambies, capitalismo. Hoy en el origen de las especies, los dos fandiscs de Time Moon, que continúan sus dos icónicas novelas, Tsukihime y Fate Stay Night. Mahoyo está más muerto que el PS Vita, así que no importa. Así que nuestro protagonista Eroge se ve envuelto en un accidente algo cómico pero igual preocupante por culpa de una de las damiselas de su harem, y sin que nadie lo percate, incluso él mismo, se ve envuelto en un bucle temporal. Los mismos días se repiten, pero los sucesos cambian según sus decisiones, y el primer paso para solucionarlo es percatarse de que hay un problema, no sin antes encontrarse a la más plana del harem cambiándose, lo habitual. Verán, Kagetsu Toya y Hollow Ataraxia tienen a un nivel básico la misma premisa. Algo dispara la repetición de los días, y Shiki y Shiro van lentamente cayendo en cuenta de que algo inusual está pasando, mientras todos los demás parecen no notarlo. La diferencia son detalles específicos. Shiro está atrapado en 4 días, Shiki en uno solo. Shiro tiene una vaga idea de que algo pasó cuando Rin trató de recrear la magia de Selrech. Shiki no sabe ni qué va a desayunar. Lo cierto es que en ese mundo actual, todas las rutas parecen haber sucedido. Saber sigue en la casa aunque Shiro ganó la guerra del Grial. Ryder está con ellos al igual que Ilia. Y todos los servas de la Quinta Guerra están viviendo vidas comunes y corrientes en Fuyuki. Shiki por su parte también enfrentó a Roa con Arquaid, a la vez que descubrió los secretos de su familia. Los días de violencia para los dos se quedaron atrás, reemplazados por una vida tranquila. O tan tranquila como puede ser cuando todo tu harem quiere matarse el uno al otro. Pero ciertas circunstancias rompen la normalidad. El mundo colapsa si Shiki se acerca a ciertos lugares. Hay monstruos en las noches de Fuyuki, y ninguno de los dos posee sus habilidades icónicas. En el camino Shiki no puede evitar cruzarse con cierta joven de ojos vacíos, y la historia de Shiro corre en paralelo con la de Basset y su Servan Avenger, que parecen pelear su propia versión de la Quinta Guerra, aun cuando todos los Servans dicen que ya no hay un Grial. Las noches no son más que una falsa tranquilidad. A pesar de que el resumen en sí apunta a un misterio, en su mayoría ambas novelas son una comedia. Sí hay un arco básico que completar, con un tono más bien serio, pero la mayoría del contenido desbloqueable son escenas de la vida diaria. Desde saltarse al colegio para tomar una siesta con Arquaid, pasar una tarde asando papas con Saber, jugar al póker con la familia Tono, o leer en silencio con Ryder, Kagetsu y Ataraxia se definen por esa sensación de paz. Las guerras y secretos ya se fueron, y como bien dice el título, esto es un fandisc, para los fans, y todas las experiencias en últimas fanservice emocional. Y eso suena muy pero muy raro. Poder ver a los personajes que aprecias en un mundo ideal, sin las consecuencias o tragedias de los títulos originales es reconfortante. Todos, por pequeño que fuera su rol, regresan, y tienen varias escenas a su nombre, donde se ven felices. El chiste de los juegos es coleccionar breves viñetas de los personajes, donde te ríes o simplemente sonríes con ellos. Y eso es justo lo que cualquier corazón tocado por las historias y personajes de Nasu necesitaba. El asunto del misterio es algo más flojo. Ok, sí, jugué ambas con una idea de a dónde apuntaban, pero la conclusión es demasiado aparente desde el primer momento. Tal vez en parte porque no son historias de todo lineales, más de eso en un minuto, pero simplemente era difícil sentir esa necesidad de avanzar a la siguiente página cuando ya sabías cómo iba a terminar. El viaje de Shiki es demasiado sencillo. El prólogo y terminología del juego dejan demasiado claro qué está sucediendo, y apenas Ark menciona a cierto familiar suyo, ya no te quedan más dudas. Aún así, los elementos serios de Kagetsu tienden a fluir mejor, en gran parte porque Tsukihime por naturaleza era una tragedia, y el viaje de Shiki logra cerrar muchas puertas abiertas, o heridas viejas que aún quedan en el pasado de los Tono o los Nanaya.
Hollow Ataraxia es otra bestia, porque si bien Shiro también avanza su paso en descifrar qué causa las 4 noches, la mayor parte del peso de la narrativa recae en Basset y Avenger, un dúo de personajes nuevos que simplemente no tienen suficiente tiempo. El dúo en sí es muy carismático, Basset es dura pero a la vez inocente. De hecho, alguien debería colgarle en el cuello una medalla de "Soy la única persona que pensaba que Kotomine era buen tipo", mientras que Avenger simplemente está demente. Angra Manju, todos los males del mundo, es un debilucho incapaz de enfrentarse a cualquier Servant, y su visión de la humanidad y la sociedad está tan retorcida y alejada del orden común que de hecho podría hablar por horas de él. Pero Hollow no le da esas horas. Sus escenas a comparación de las de Shiro son escasas, y más que mostrarnos todas sus aventuras en esa guerra del Grial alterna, solo vemos fragmentos, escenas muy breves del viaje que llevan a una conclusión apresurada. Y si se preguntan quién es la de la portada, tranquilos, solo es relevante como en el último 20% del juego. De hecho, según cómo juegues puede que solo la veas 4 veces, porque estas cosas no funcionan como una novela normal. Si recuerdan mi reseña de Tic Tac, el problema es que el shuffle original es una reverenda porquería pedazo de... No sé qué demonios me poseyó ese día. En Tic Tac no escogías diálogo, sino eventos. El día iniciaba, tenía cierto número de acciones que podías tomar, y de ahí era tu decisión que hacías. Los fandiscs de Time Moon hacen lo mismo. El día inicia, y durante la mañana, tarde y noche hay ciertos actos que puedes escoger, por lo general enfocado en algún personaje. ¿Quieres visitar a Arihiko? Bien. ¿Quieres salir de compras con Medea? ¿Por qué no? La diferencia crucial con Tic Tac es que no solo las escenas secundarias están a tu disposición, sino también la trama principal. La historia solo se mueve con eventos específicos, y de ti depende cuándo activarlos. Nadie te obliga a averiguar por qué Shiro no puede pasar de la 4ª noche. Recuperar el tiempo perdido con Iria es igual de válido. Lo opuesto también es verdad. Si no quieres pasar tiempo con Asasilo Ciel porque tu gusto es una reverenda mierda, no tienes que hacerlos. De hecho, puedes ignorar todas las escenas de humor y simplemente detener el bucle de 2 días. Todo el progreso está en tus manos. El balance entre el slice of life y el drama es tu decisión. Y esto es espectacular, porque Nasu nunca terminó de entender cómo hacer esto por sí mismo. Y tanto Tsukihime como Stay Night sufrían de grandes momentos donde no pasaba nada. Aunque hay problemas en el paraíso, no tanto para Hollow ya que es en extremo intuitivo. Y si pierdes escenas tendrá que ser tu culpa y no la del juego. Sino en Kagetsu Toya, esto no tiene mapa, ni indicador de nuevos eventos, ni nada. El resultado es que dirigirse del punto A al punto B es increíblemente obtuso. Hay como 4 tutoriales diferentes para completar la historia dentro del juego, y el mismo juego se disculpa más de una vez por lo complicado que es. La idea era buena, pero quedó claro que el motor que usaba no estaba diseñado para este tipo de juego. Y aunque esto es un eroge, creo que Tucker se puede tomar una vacación en este video. Básicamente todo el contenido subido de tono es opcional. De hecho, completé Kagetsu sin disparar una sola escena de este corte, lo que me lleva a pensar que tan inútil debe ser para no conseguir una sola escena de sexo en un juego de citas. En Hollow es algo diferente. Hay una sola escena obligatoria en la campaña principal, que pasa por tantos niveles de rareza que más que cuestionar su tono prosa solo te dejará con un colosal ¿qué? Las 3 heroínas de Fate y Rider tienen también este tipo de escenas, pero están relegadas a una sección opcional, Eclipse, así que... ¡yupi! De hecho, carajo, estoy hablando demasiado de esto, pero de hecho no son malas para los estándares de Time Moon. Como son opcionales no tienen explicaciones raras, nada de mana gusanos, simplemente cuando 2 personajes se tienen afecto, eso pasa. Aunque bueno, la de Rider involucra a Noble Phantas, y en la de Rin nos salen con esta joya. Empujan la profundidad de su suave garganta y vierte su contenido directamente en su esófago. Esófago. ¡Hijo de tu gran padre, Nasu! ¡Eres horrible en esto! Kagetsu Toya y Fate Hollow Ataraxia son en extremos similares, y si comparten unas reseñas porque no hay manera de que logre hacer 2 guiones sin repetirme. Son ante todo fanservice, una excusa para volver a ver los personajes que querías en un entorno más idílico, solo siendo felices. Y eso en últimas es lo que te debe impulsar a leerlas. No esperes una narrativa espectacular, o un gran misterio, porque aunque tienen buenas ideas en la práctica no pasa mucho, y si eso esperas te sentirás decepcionado. Desde el primer día no he tenido tapujos en decir que me encanta Tsukihime, y si aún hay dudas, sí, lo prefiero sobre Stay Night, pero cuando se trata de su secuela la balanza se invierte. Hollow Ataraxia es simplemente una obra mucho más pulida e intuitiva, sin mencionar que el elenco más grande se presta a más escenas llamativas.
Y aún incompleta, la historia de Battle Avenger tiene sus momentos, pero al final del día ambas son maneras de ver más de estos mundos, y si eres fan, eso es algo que no querrás perderte. Lista de palabras que el Nasuverso me arruinó: mana, silla, útero, esófago.